Marcelo Lapa-Hufker. Gracias por estar con nosotros. Sabemos vos, que en un ratito te está yendo a Olivos. Hay una reunión con el presidente hoy, ¿no? Los recibe a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 de la tarde vamos a hacer, creo, 30 veteranos y 100 familiares. Mientras hablamos con él, vamos a estar viendo las imágenes que él mismo tomó cuando fue a Malvinas en el 2015. 2015, sí. Así que lo que van a ir viendo, todas estas imágenes, es lo que Marcelo pudo tomar de imagen en ese viaje. Pero viajemos 36 años atrás, cuando te dijeron que ibas a Malvinas. ¿Cómo fue? Bueno, yo había entrado al servicio militar el 2 de marzo del 82. En diciembre del 81 terminé el secundario. Así que lo que quería era anotarme en una facultad y tener una vida normal, pero bueno, eso no pasó. Lamentablemente no pasó, no lo elegí. Pero bueno, haciendo la instrucción tenían que elegir 19 soldados de la clase nueva, de la 63 que soy yo, porque la 62 se iba de baja y no se presentaron 19 soldados de mi regimiento, de mi compañía. Y bueno, eligieron 19 en la instrucción y cuando me dijeron que iba a Malvinas, evidentemente se me infló el pecho de orgullo y de patriotismo, y en cuanto me dieron un fusil de verdad con municiones, yo creí que era la Dalit del soldado, ¿no? ¿Habías tocado antes un fusil de verdad? Sí, pero era un desastre. En la instrucción del servicio militar, a unos 100 kilómetros de la capital, no le pegaba nada, era un desastre. Pero bueno, eligieron 19 entre 300 y estuve entre esos 19, pero te digo sinceramente que en ese momento no pensé en ninguna consecuencia, sino que para mí participar de una guerra en mi imaginario digamos, de adolescente, claro, era como un juego, ¿no? Pero que después evidentemente contrasta contra una realidad bastante oscura. ¿Y en tu casa, cuando tenías tus padres en ese momento, sí, digamos, claro, cuando contaste que ibas a la guerra? Es que fue muy raro porque yo estaba acá en Palermo, frente a lo que hoy es la Mezquita, al lado del Regimiento de Patricios, estaba mi compañía, la Compañía de Comunicaciones 10. Y en realidad yo no pude despedirme de mi familia. Ellos sabían que yo iba a Malvinas, pero estaban detrás de la reja del regimiento, cruzando la avenida Bullrich. Y la verdad que fue muy difícil porque no me pude despedir. ¿No los dejaron? ¿No los dejaron. Que mamá te dio un abrazo? No. Los padres estaban desesperados tras las rejas, o no sé quién estaba de qué lado, ¿no? Porque la reja nos dividía. Y parecía una frontera. Y entonces siempre cuento, mi mamá que está viendo, tengo a mis padres, por supuesto, por suerte. Cuento que como no me pude despedir, era muy esporádico encontrarse con los parientes, digamos, reja de por medio. En algún momento me dieron cospeles para hablar por teléfono, imagínate, de esa época de Entel. Y saliendo del regimiento en un camión y doblando hacia Libertador, nos para un semáforo y la veo a mi mamá corriendo, desesperada, llorando atrás del camión. Bueno, me alcanzó algo que después yo tuve en la guerra, que me ayudó un montón y lo pude traer de vuelta. Pero ese fue mi último contacto, ¿no? ¿Qué te dio? Me dio un llavero escrito en hebreo, porque soy judío, y que es justamente la oración para el que viaja y que vuelva bien y que vuelva sano. Y bueno, te imaginas que con cada bombardeo en Malvinas era un rombo escrito, ¿no? Y en relieve. Y cada vez que las bombas sonaban más fuerte con los acontecimientos y con el tiempo que iba pasando cada semana, yo lo apretaba cada vez más fuerte. Y entonces en el medio ya está totalmente liso. Bueno, eso es un poco cómo fue la guerra, ¿no? O sea, una cosa muy sui generis, muy alocado, muy sin compromisos, sin comunicación, sin tener una estrategia, sin tener una logística, sin tener un equipo adecuado, sin tener una instrucción adecuada. 1 de mayo, primer ataque aéreo, 4:40 de la mañana, y vos acercarte a una ventana, que estábamos en un segundo piso, en un piso seco, aunque teníamos nuestras trincheras, ver pasar misiles, ¿no? Cohetes que iban a destruir el aeropuerto, que después los mismos ingleses usaron. ¿Cuándo te diste cuenta que esto no era un juego? ¿En qué momento caíste y dijiste... Esto va en serio, ¿no? Esto es la guerra. Mirá, me costó primero, me llevó unos días. La llegada fue un caos, un desastre, porque llegamos casi de noche, porque hubo una tormenta muy fuerte, tuvimos que esperar un buen clima. Y aunque estamos a 1 hora prácticamente, porque hay 870 kilómetros en línea recta desde Gallegos, es como ir a Córdoba, claro, ir a Malvinas. Parece tan lejos y está tan cerca, ¿no? Es medio una cosa rara que tenemos los argentinos, hablo de mí también. Y
bueno, en 1 hora llegás, pero tuvimos que esperar ese clima un poquito más benigno. Y a las 4:30, 5 de la tarde es de noche, en Claro. otoño, invierno, en esa latitud. Llegamos de noche y tuvimos que ir a campo traviesa con todos nuestros equipos al hombro, teniendo una ruta y teniendo camiones que iban vacíos 9 kilómetros hasta el pueblo, hasta Puerto Argentino. Y nos hicieron ir por un campo totalmente embarrado hasta la rodilla, nos encontramos con eso y ahí empezamos a darnos cuenta que esto iba en serio y que no era un turismo aventura, ¿no? Así que ese fue el primer cachetazo porque ese viento helado nos cortó el pecho al medio y ya nos marcó para toda la vida. Eso no se va más. Siempre se habló, bueno, de las armas que eran un desastre, pero Sí. también de la vestimenta, del calzado, Sí. en medio del frío, de la nieve. ¿Cómo vivieron toda esa parte? Por lo menos nosotros, voy a hablar desde mí, pero bueno, toda mi compañía tenía el mismo equipo, la misma vestimenta. Nada de lo que teníamos era impermeable. Claro. Cuando en abril y mayo y junio llueve todos los días. Cuando el clima es hostil, cuando la nieve empieza a caer, cuando el viento es muy fuerte. Y estábamos con lo que teníamos. Teníamos abrigos del ejército israelí, pero no son tampoco impermeables. Entonces, ¿qué hacíamos? Con nuestra manta y con la bayoneta hacíamos un tajo en el medio de ese cuadrado perfecto y lo usábamos de poncho. El problema era que pesaba como 30 kilos mojado. Y así nos movíamos y así estábamos. Y la verdad que el calzado tampoco era el mejor. Y estando en Malvinas en el 2015, mi guía de campos de batalla, guía de montaña, Tony Smith, me dijo y me mostró un calzado inglés y que a las apuradas se dieron cuenta que tampoco era bueno. O sea que ahí estábamos casi en iguales condiciones, pero la verdad que era muy escaso el equipo que teníamos y no teníamos repuestos, ¿no? No teníamos muchas mudas de ropa. Así que cuando veía las imágenes recién de la apertura, te dabas cuenta cómo de vivir arrastrados en el barro y en el hielo y en la piedra, la ropa parece que brilla, pero porque está gastada. Claro. Ese era el tema. ¿Qué pasaba con la comida? Soñábamos con la comida. En la trinchera tenías momentos, a veces digo mágicos, ¿no? Si puede existir la magia en una guerra. Cantábamos en la trinchera y hablábamos de comida. Cantábamos para no dormirnos, porque no podíamos dormir. Nadie puede dormir en una trinchera a 14 bajo cero a la intemperie y con el agua al tobillo y con ya los pies congelados. La comida era lo que te permitía llegar al otro día. Entonces, cuando empezó a pasar abril y llegó mayo y nos dijeron, digamos, nos encendieron una esperanza de decir en mayo viene el relevo, todavía lo estoy esperando, nunca llegó en mayo, no hubo nunca un relevo. Era lógico, no podían cruzar los aviones porque si no, evidentemente los bajaban. Como no llegó el relevo y la comida empezó a escasear y dejamos de comer caliente del rancho, ¿no? Que se calentaba la comida. Y bueno, tuvimos que empezar a robar para comer. De hecho, yo estuve preso 2 veces de la policía militar porque me encontraron robando. ¿A quién le comida. robaban? Y robé en varios lados. Tenía mucha habilidad para eso. Aprendí muy rápido por necesidad. Robaba donde yo hacía la guardia, que era el Town Hall donde se reunían todos los generales en Puerto Argentino, sobre la avenida Ross, que es la principal. Y era un depósito de una escuela inglesa que tenía algo de comida. Y la verdad que me llevé muchas sorpresas cuando entraba a robar y pasaba por una chapa que no tenía más de 30 centímetros. Así que imagínate cómo estuve en ese momento, pesando 68 kilos, me fui con 82 y pasaba por una chapa. Y, digamos, arrastrándome, podía ir sacando las pocas cosas que encontraba y después repartir en la trinchera. Eso era, aunque parezca mentira, que, digamos, en una guerra se ve la grandeza más grande, justamente, perdón por la redundancia, del ser humano y, digamos, su peor parte y la tragedia más grande que es, digamos, no tener la solidaridad entre compañeros. Claro. Nosotros en la trinchera, el que encontraba algo lo repartía, esa era la ley. Y así sobrevivimos, pues si no, no hubiéramos llegado. ¿Qué pasó cuando murió el primer compañero? Bueno, murió un compañero nuestro, Ignacio María Indino, en Modi Brook, que, digamos, Puerto Argentino está sobre una bahía cerrada, ¿no? Tiene una punta que es cerrada y frente a nosotros, a unos 3 kilómetros, para el lado de los montes, digamos, murió el 11 de junio por la noche en Modi Brook, que era el cuartel de los Marines ingleses, en un bombardeo. Ignacio, que vivía en Adrogué, era hijo único de madre viuda. Entonces no le tocaba hacer el servicio militar. Claro.
¿Sabes por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque decían que su mamá tenía más de una propiedad. Entonces, económicamente no necesitaba que su hijo trabaje para sostenerla. Una locura total, una desgracia total. Y un militar de otro regimiento fue hasta nuestra locación y pidió un soldado en comisión. Un soldado en comisión es, me llevo a este soldado, después lo devuelvo, para hacer un trabajo específico. Ignacio levantó la mano y dijo, yo voy. Pude haber sido yo, o mis compañeros de trinchera, o cualquier otro. Justo le toca a él y muere en ese bombardeo. Nosotros nos enteramos porque había noticias todas las mañanas, el parte del día, y a partir del 12 a la mañana para nosotros la guerra terminó, porque estábamos devastados. No podíamos 12 de junio. De junio. La rendición fue el lunes días de la 14. rendición. Claro, el lunes 14. ¿Y cómo impacta en el grupo? Porque pueden pasar frío, pueden pasar hambre, pero ¿cómo impacta el sentir la muerte? Si bien Tan obviamente cerca. la sentían por todo lo que ocurría, pero en la muerte así, en un compañero que podrías haber sido vos o quien estaba al lado tuyo. Es una, siempre digo, o tengo un latiguillo que es personas comunes en situaciones extraordinarias. Entonces, te adaptás. La adaptación del ser humano es inconcebible desde algún punto de vista, porque ¿cómo podés vivir a la intemperie, 14 bajo cero, sin comer? Bombardeos permanentemente, primero eran de noche, hasta que después, evidentemente, con el avanzar del tiempo, los bombardeos eran noche y día, sin parar. Y hasta vos ibas previendo dónde iban a caer, si eran incendiarias, fragmentarias. Era como un juego, en definitiva, ¿no? Un juego patético y trágico, ¿no? Porque evidentemente, para mí por lo menos, la guerra, aparte de ser un flagelo y un azote, es como una máquina que te corta cada tejido del cuerpo de afuera para adentro, hasta que te llega al corazón, y ya no está. Entonces, jugábamos un poco a eso, ¿no? ¿Qué pasaba? Y definitivamente, como vos no dormís, los 70 y pico de días que estuvimos no podés dormir, no hay forma, porque viviendo en una trinchera no dormís, e hicimos cosas muy locas. Por ejemplo. Vos estás pensando que del otro lado hay alguien que quiere matarte. ¿Y cómo podés pensar así? O sea, ¿cómo podés llegar al otro día? ¿Cómo podés vivir así? Claro. No podés. Entonces, luchás contra eso permanentemente, pero también tenés, digamos, un pensamiento positivo que hace que vos resistas, ¿no? Evidentemente el cerebro humano está para que la persona sobreviva. Ese es el trabajo del cerebro, ¿no? Con lo mínimo que tengas. No había agua, no había comida, no había nada, no había abrigo, no había relevo, no había esperanza. Yo desde que llegué dije, esto es una trampa, y ahora me di cuenta cuando volví, que realmente volví de casualidad. ¿Me sirvió el viaje para eso? Ahora vamos a hablar del regreso ¿Cómo en no? 2015. ¿Cómo no? Contame el día de la rendición. ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue sucediendo eso y cómo fue cuando se enteraron que se rendían? El día de la rendición, el lunes 14, para mí es el día más triste de mi vida, ¿no? Es así, lo tengo grabado en la cabeza. Yo estaba haciendo guardia, como siempre, las guardias eran 24 horas, no eran un par de horas y me voy. No había descansos, no existía el descanso. Si había un descanso había que ir a trabajar al helipuerto o descargar un barco o hacer alguna otra tarea. No existía el descanso. Empiezo a escuchar gritos y ruido mientras la ciudad estaba incendiada, totalmente incendiada. El humo era tremendo, un humo negro muy espeso. Justamente el día 14 está registrado que fue el día más frío del año, casualmente o no. Y bueno, me acerco a la avenida y veo miles de soldados argentinos yendo desde el este, digamos, desde el oeste, perdón, donde estaban los montes, hacia el aeropuerto donde nosotros habíamos llegado, corriendo, algunos ayudando a sus compañeros a mantenerse en pie, llevándolos. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿No? Pues yo vivía estando de guardia y mi cabeza estaba de guardia. Entonces me dicen, no, larga todo, nos rendimos, hay que entregarse, hay que agarrar lo que puedas y salir. Y yo le decía a esa persona, a ese compañero, a ese soldado, estoy de guardia, no me puedo ir. Hasta que reflexioné y dije, no puedo quedarme acá, no sé lo que va a pasar. Rendirse, prisionero de guerra. Claro, pues ustedes no sabían qué implicaba rendirse, si era subirse a un avión e irse o... Yo no sabía lo que era alerta roja, alerta naranja, y entonces ¿cómo voy a saber qué es rendirse? Claro. O sea, nunca lo supe, hasta que me pasó. Entonces volví al lugar donde habíamos estado en el primer ataque, donde tenía mis cosas, mis pocas cosas, que estaban desperdigadas por todo ese salón, con un griterío alocado, con una desesperación y un caos extremo. Y recuerdo, bueno, evidentemente, muy vívido, que yo vi cerca de mis cosas, que nunca había visto, una bolsa de nylon
así, repleta de pastillas de alcohol, que sirven para prender fuego y dar calor y para calentar una ración de comida o la caramañola con agua. O sea, dependíamos de eso para tener luz y calor. Como yo no supe nunca dónde iba a ir, que era prisionero de guerra, lo primero que guardé adentro de mi abrigo era eso. Porque dije, somos 4 en la trinchera, luz y calor no nos va a faltar, esto nos va a venir bien. Y si no, las repartimos, como siempre, solidariamente. Entonces, bueno, hay que pensar en la guerra también. Siempre tenés que tomarte un minuto, aunque parezca increíble, y necesitas pensar y elegir, ¿no? Para ver qué cosas te pueden servir. Bajé, había reunido un grupo de 10, 12 soldados de mi compañía, junto al teniente Barreiro, que fue un fenómeno, que me sacó de la policía militar una de las veces, en la otra fue un capitán, que estaba preso yo y molido a palos por la policía militar además, por robar comida, ¿no? Para poder sobrevivir con los compañeros. Entonces él tomó la bandera del regimiento de la compañía, que era un símbolo indeclinable, tomó un tacho con 200 litros de combustible y mientras cantábamos el himno, metió la bandera con el asta hacia abajo para que se empape la tela y lo prendimos fuego. Y todos llorábamos. Y nos prendimos que nos habían repartido una cinta celeste y blanca que la tengo en mi casa. Y está sucia y está con sangre y tiene esa tierra de Malvinas. Y para mí ese fue un momento de una película. Y yo vi blanco y negro porque tenía un estrés tan grande que miraba bajar a los ingleses desde los montes que estaban a 5 y 8 kilómetros. Y como dice Confesora y como dicen todos los del clima, visibilidad 10 kilómetros. Quiere decir que vos a 10 kilómetros ves perfectamente. Y en un día diáfano podés ver. Entonces yo los veía caminando, los ingleses que nos venían a buscar. Y no entendía nada. Y corrimos hacia el otro lado y la orden era encontrarse en el puerto, reunir todos los regimientos y ver qué pasaba. Lo que pasó fue, increíblemente, que abrieron los galpones del puerto, a donde volví hace 2 años y medio, y estaba toda la comida escondida. Todo lo que no nos dieron, todo lo que no repartieron, todo lo que nos morimos de hambre. Y nosotros como animales, porque éramos animales, no éramos, te degrada la guerra, te quita tu integridad, tu identidad, no sos nadie, no sos nada. Y dijeron, bueno, tranquilos, sabemos que tienen hambre, como si fuera una novedad, ¿no? Hacía 4 días que no comíamos, desde el 10. Les pedimos que no se abalancen, que tomen lo que quieran y después vamos a marchar prisioneros al aeropuerto. No sé cuánto tiempo estuvimos. Lo único que sé que yo, también volviendo a pensar un poco y frenando, ¿no? Dije, bueno, voy a buscar lo que más calorías tenga. Mi cuerpo necesita calorías. No puedo agarrar cualquier cosa. Tengo que elegir y de vuelta hice lo mismo. Nunca vi tanta comida. Nunca, jamás. Hasta el techo, 8 metros tiene de altura un galpón. Medias reses, hormas de queso, dulces de batata, bolsas de harina, azúcar. Mientras nosotros no tuvimos nada. Entonces vos decís, ¿cómo? A 6 cuadras de donde estábamos nosotros estaba todo. ¿Y qué estábamos esperando? ¿Que nos muriéramos? ¿Para quién era esto? Lo que la gente mandaba en las encomiendas. ¿Dónde estaba? A mí me mandaron 21 y me llegó una abierta. Eso no importa. Nosotros nos abalanzamos, elegí lo que pude, lo que me pareció más prudente. Me desesperé comiendo no sé en cuánto tiempo y después todo lo que podía me lo guardaba. Y de ahí marchamos al aeropuerto con un retén inglés en el medio de la ruta, yendo en fila india y viendo durante kilómetros y dándonos cuenta, como si uno va al cadalso, ¿no? Cuando uno está destinado a la horca o digamos, a la silla eléctrica, vos vas viendo señales que eran fusiles tirados. Vimos ahí en las fotos cascos, miles de cascos, miles de cargadores, miles de municiones. Bueno, los ingleses te empiezan a revisar. Y para mí fue un momento muy duro, porque a mí, por ejemplo, voy a contar lo que a mí me parece una pavada, pero creo que viene de ahí. No me gusta que me toquen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me acuerdo cuando los ingleses me metían la mano dentro de la ropa a buscar qué tenía. Lo primero que me sacaron fue el fusil. Veo volar el fusil a una montaña inútil de chatarra, que eran nuestros fusiles en ese momento. Me quedo indefenso. Me pide el casco en un perfecto castellano. Te digo que no es un detalle menor. Sí. Y cuando me va a sacar el casco, yo le tomo el antebrazo con mi otra mano y me mira, ¿no? Atónito, y me dice, ¿qué haces? Me lo tenés que dar, todos me lo dieron. Sí, sí, ya sé, pero yo no sé dónde voy, no sé en qué situación voy a estar y no sé cómo me voy a defender de lo que pase, que no sé lo que va a ser, porque es futuro. No lo conozco. Entonces me dice, bueno, ok. Cuando me revisa en la ropa,
en mis bolsillos del pantalón de combate había 187 cartas de mi familia, de mis amigos del club, de mis amigos del secundario, de mis maestras del primario y de gente desconocida que mandaba un soldado anónimo. ¿Y esto qué es?, me dice, lo saca. Porque siempre las tuve conmigo, me daban terror. Eso sí te llegó, las cartas Las cartas llegaron todas. Me daba terror dejarlas en la trinchera como otros compañeros que se las llevaba el viento o las rompía el agua. Y le digo, son cartas. Son las que lo único que me quedó, que me mandó la gente que me conoce, no me lo saque. Me sacaste todo. No puedo ya, no soy nadie. Déjame mis cartas, así me acuerdo quién soy. Y me las dejó y accedió a ese pedido tremendo para mí, quizás para él era banal, ¿no? Y bueno, de ahí fuimos al aeropuerto, que era nuestro campo de concentración. Llegamos al aeropuerto sin nada. Me acuerdo que llevábamos, las carpas se armaban de a dos, ¿no? Era un paño, era el techo, 2 paños eran el techo, no existía el piso y el otro llevaba los laterales y se armaba. Las carpas para 2 recibían a 4 que éramos de la trinchera. Como nos quedó un compañero dando vueltas cerca, digamos, de nuestra carpa y lo vimos que no tenía con quién quedarse, dijimos, bueno, ¿cuántos entran en la carpa? 2. Bueno, van a entrar 4. Y vamos a adoptarlo a Miño, que era el nombre Héctor Miño, que falleció ahora hace unos 20 días, y lo vamos a adoptar y le vamos a dar nuestro lugar. ¿Y cómo hacemos, Marcelo? Bueno, muy simple. Si entran 4, yo me quedo afuera. Me quedo esperando hasta que uno sale y nos vamos turnando. No había nada, había barro. Había barro, había agua, había frío, había nieve. No había nada. Y no había un solo inglés. Entonces me pregunta mucha gente, ¿y cómo estabas prisionero de los ingleses sin ingleses? ¿Dónde nos vamos a escapar? Es una isla, ya es una cárcel. No hay nada. No te ¿Ahí estaban los soldados y los superiores también? También, todos. Absolutamente. ¿Ahí estaban en igualdad? Sí, te diría que sí, pero digamos, yo creo que de un grado hacia abajo, es decir, los suboficiales sobre todo, porque los oficiales de alto rango fueron retenidos por los ingleses en Puerto Argentino porque necesitaban información que ellos conocían. Entonces sí, los suboficiales y nosotros estábamos juntos y nada, deambulaba por ahí mientras tenía que esperar mis horas para poder entrar a la carpa, ¿no? Que para nosotros era una casa más, ¿no? Estar no tan a la intemperie, sobre el mismo suelo embarrado, pero ya estabas acostumbrado, ya estabas congelado, ya estabas enfermo, ya no sentías. Pero nuestra cabeza, si me permitís, estaba más ocupada en mirar tu casa y tu gente que en vos. Marcelo, me quedaría hasta las 6 de la tarde hablando con vos. Pero no puedo. La verdad que es súper interesante, sé que vos te tenés que ir. Contame cómo fue el reencuentro con ¿Cuándo tu mamá se enteró que estabas vivo y cómo fue ese reencuentro? Eso es otra historia dura también, como la guerra misma. Nosotros volvimos al continente, el día que llego al continente, que juramos la bandera arriba del barco. Siempre tengo alguna anécdota con el clima, ¿no? Por eso me gusta la gente que nos muestra el clima en la tele. Subimos al Bahía Paraíso el 19 encaramos para el continente, nos agarró una tormenta tremenda en el mar argentino y tardamos 14 horas más. Entonces el 20 de junio, el Día de la Bandera, increíblemente nos agarró arriba del barco. Rotos, enfermos, destruidos, avergonzados, esa es otra característica de los que volvimos, que es la vergüenza de haber vuelto y haber perdido, la vergüenza de estar vivo cuando otros murieron. Es muy loco pensar en eso, ¿no? Y vivir con eso 36 años que a mí me destroza, pero no lo puedo manejar, no me lo puedo sacar de la cabeza ni un solo día. Todos los días pienso en eso. ¿Por qué otro no volvió y yo sí puedo estar vivo, ¿no? Por eso hago estos homenajes. El día que juramos la bandera ahí fue un momento increíble. Así como estábamos destruidos, erguimos, digamos, la cabeza, inflamos el pecho y juramos la bandera como nadie le pasó en una guerra en Argentina arriba de un barco volviendo de la guerra. Bajo en el continente y lo primero que hice cuando vi el barco que me devolvió la vida y todavía yo no me daba cuenta que estaba vivo, era decir, bueno, yo voy a volver un 14 de junio, que para mí empezó ahí la guerra, no el 2 de abril. Ese día, el 2 de abril empieza el conflicto, la guerra fue el 14 de junio y todo lo que conlleva hasta hoy. Entonces, bueno, volvimos escondidos, de noche, en un micro del ejército con las ventanas, digamos, las cortinas cerradas. Se me ocurrió a un jovencito de la policía militar decirle si podía anotarle el teléfono de mi casa y si podía llamar.
Ese soldadito llamó, le digo soldadito con todo respeto porque fue el nexo entre... No existía el celular, no existía el mail, no existía nada. Llamó a mi casa y dijo, su hijo está en Campo de Mayo. Mi mamá y mi papá pensaron siempre que yo estaba muerto, como la mayoría. Entonces fueron a Campo de Mayo, pero todas las escuelas de Campo de Mayo son iguales. Y se repartieron mi hermano con su novia, mis viejos por un lado, mis tíos por otro. Estuve 4 días esperando y saliendo al patio A ver si la veía. como un perrito en una veterinaria esperando que te compren. Y yo veía que se subía un oficial o un militar arriba de una mesa y decía, bueno, los que voy a nombrar están acá y los que no voy a nombrar no están, están muertos. Y yo miraba eso y me quedaba duro. Y al 4.º día vi un tío mío que mide 2 metros, mi tío Leo, y yo estaba en el límite entre la ventana y el patio. Y cuando lo veo, quería gritar y no podía hablar. Y lo tenía a 6 metros, pero él estaba de espalda y yo no podía caminar. Estaba con un estrés galopante y paralizado del miedo, ¿no? de reencontrarme. Bueno, nos fundimos en un abrazo, encontramos a mi familia, volvimos al regimiento. Me dieron la ropa de civil y la ropa de civil se me caía. Y nada, y yo estaba en remera y era el 20 y pico de junio. Y así seguí desafiando las cosas, como siempre, desde que volví. Gracias. Gracias, Muchas Paula, por gracias. esta Y oportunidad. ojalá que Gracias. tu relato sirva para todos los argentinos, no para todos aquellos que todavía no se han reconciliado con esto que pasó y con esta gente que dio todo. Ya venimos.